Cuando nosotros vemos el libro de los Hechos, ahí vemos el nacimiento de la iglesia. A partir del capítulo 2, vemos el nacimiento de la iglesia de Jesucristo. Algo que nace y vive, crece. Y la iglesia no es una organización, no es un club. La iglesia es un ente vivo. Es un ente vivo, tiene genética, tiene ADN. Por lo tanto, el crecimiento es parte de la iglesia. Y el diseño de Dios es que la iglesia misma produzca ese crecimiento. Dios es el que edifica su iglesia a través de la misma iglesia. ¿Qué significa eso? Dentro de la iglesia hay redimidos y Dios opera a través de los redimidos, para encontrar más personas que puedan ser redimidas. Dios utiliza a los que son salvos para salvar a otros, a los que son liberados para liberar a otros. Dios utiliza a la iglesia para que ella misma pueda crecer. Hay un mandato para la iglesia, y es que la iglesia necesita enviar personas, porque el crecimiento de la iglesia depende de la proclamación del evangelio. ¿Cómo crece la iglesia? Mediante la proclamación del evangelio. Entonces nos vamos a Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15, léalo en su casa o tome nota. Dice: ¿cómo oirán si nadie les predica? Y dice más adelante: ¿y cómo predicarán si nadie los envía? La iglesia tiene una labor de enviar, de activar personas para que puedan llevar el evangelio. El evangelio son las buenas nuevas de salvación, y de esa forma es como la iglesia entonces alcanza a los perdidos. ¿Y para qué los alcanza? Para agregarlos al reino de Dios. Entonces hay una función muy importante de la iglesia, es que la iglesia naturalmente crece. ¿Cómo crece? Bueno, salvando vidas, que ese es el anhelo del corazón del Padre. Yo quiero pedirles que abran sus Biblias en el libro de Hechos, porque vamos a ver varios textos para tener un panorama general de cómo operó la iglesia del Nuevo Testamento, o sea, la iglesia neotestamentaria o la iglesia primitiva, como se le conoce. Y si miramos, por ejemplo, el capítulo 2, vamos a pasar algunas páginas así rapidito. En el capítulo 2 nace la iglesia, porque fue cuando vino el Espíritu Santo y entonces se derramó sobre todos los que estaban presentes. Y miremos en el capítulo 2, versículo 41, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El primer día que nace la iglesia se añaden, o sea, se convierten 3,000 personas. Versículo 47, más adelante, dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Miremos la genética de la iglesia. El capítulo 4, saltamos al capítulo 4. El capítulo 3 habla de la sanidad de un cojo. Capítulo 4, versículo 4, dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000, o sea, de 3,000 que inició, ahora sube a 5,000 solo varones. Agrégale el mismo número de mujeres, entonces eran como 10,000 personas que estaban allí en la iglesia. Y seguimos más adelante en el capítulo 5, saltemos al capítulo 5 y el versículo 16. Dice: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Miren la genética de la iglesia: salvar almas, salvar almas, salvar almas. Capítulo 6, versículo 7, saltemos más adelantito, capítulo 6, versículo 7, y dice el texto: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muy bien, ahí mismo capítulo 6, capítulo 7, vemos que comienza la persecución también en la iglesia. Y nos vamos al capítulo 8,
capítulo 8, cuando Saulo está persiguiendo a la iglesia, el versículo 4, dice, pero los que fueron esparcidos, ¿verdad? Porque hubo un esparcimiento, una diáspora. La iglesia se tuvo que ir corriendo porque los estaban persiguiendo, pero miren lo que sucede, los que fueron esparcidos por todas partes anunciando el evangelio, o iban anunciando el evangelio. Miren cómo el evangelio se extiende. Esta es la genética, el ADN de la iglesia primitiva. Vamos a aprender de eso nosotros. Versículo 29, ahí mismo del capítulo 8, dice, y aquí vemos ahora a Dios enviando a Felipe, evangelismo profético, a un etíope, ¿verdad? Y dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Evangelismo también personal. Multitudes, pero también era bien personal. Luego vamos al capítulo 9, más adelante, y saltemos al versículo 31. Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificados andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Después de que Saulo de Tarso se convierte a Cristo Jesús, como que trajo tranquilidad, y la iglesia sigue todavía creciendo. Capítulo 10, estoy haciendo un panorama bien rápido del libro de los Hechos. Capítulo 10, Pedro, ahora Dios lo envía, Dios para la casa de Cornelio, y en el versículo 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ahora están alcanzando los gentiles. Miren cómo la iglesia crece. Y luego podemos más adelante, capítulo 11, sáltense el capítulo 11, el versículo 21, dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y el versículo 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Luego tenemos siempre persecución en medio de todo esto. Meten a la cárcel, capítulo 12, capítulo 13 en adelante. Pablo comienza con los viajes misioneros, y los viajes misioneros comenzaron a ir por diferentes ciudades, pueblos, diferentes lugares, llevando el mensaje de las buenas nuevas de salvación. La iglesia primitiva nunca se paró, nunca se detuvo en cuanto a lo que era llevar el evangelio. La iglesia es el cuerpo de Cristo Jesús. Cristo es la cabeza, y Cristo Jesús vino con una misión. Escuche, nosotros somos llamados a tener la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Así dice la palabra, dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, tenemos que parecernos en su carácter. Gálatas 5, 22, 23 habla del fruto del Espíritu, que es el carácter de Jesús, pero también la misión de Jesús. ¿Cuál es la misión de Jesús? Lucas 19, 10, póngame por favor en la pantalla. Lucas 19, 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. En la versión TPT, que es la versión Pasión, dice a buscar y a salvar los que están perdidos. Se refiere a personas, los que están perdidos. ¿Cuál es la genética de Jesús? Bueno, salvar a los perdidos. ¿Cuál es la misión de Jesús? Salvar a los perdidos. ¿A qué vino Jesús a la tierra? A buscar y salvar a los perdidos. Entonces la iglesia, por eso la iglesia neotestamentaria, la iglesia primitiva, todo el libro de los Hechos, miramos de que cada capítulo crecen, evangelizan, esparcen el evangelio, llevan las buenas nuevas, no se paran, no se detienen. Hay persecución, pero nunca se detienen, sino que avanzan. Cristo Jesús fue la palabra. Póngame Salmo 107, versículo 20, por favor. Salmo 107, 20. Dice, envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Dios envió su palabra. ¿Quién es la palabra de Dios? Cristo Jesús. Cristo es la palabra, es el verbo de Dios. Juan 1:1 dice, en el principio el verbo era con Dios, el verbo era Dios.
Cristo y la palabra es lo mismo. Entonces, Dios envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Qué vino a hacer Jesús al mundo? Vino a salvar, vino a rescatar, vino a restaurar, vino a liberar, vino a sanar, vino a cambiar todo lo que las tinieblas habían hecho. Él vino a restaurar todas las cosas. Cristo está enfocado en las almas, por eso dice que Él anduvo haciendo bienes en la tierra, sanando, liberando, salvando. Todo lo que Él hacía estaba enfocado en salvar los que están, ¿qué? Perdidos. Si nos vamos nosotros al capítulo 15 de Lucas, sí, capítulo 15 de Lucas, los primeros 7 versículos, léalo en su casa. Jesucristo se describe a sí mismo como el pastor que deja las 99 y se va por la que está perdida. Ese es el corazón de Él. Y tiene que ser el corazón nuestro también. O sea, por uno que necesita, por uno que está perdido, nuestro corazón tiene que arder, nuestro corazón tiene que estar apasionado por rescatar a esa persona, porque esa es la función principal de la iglesia. Mire, está bien que tengamos tiempos de alabanza y adoración hermosos aquí, pero nuestra función y labor no está aquí en la iglesia, nuestra función está afuera. Pastor, ¿y cuándo vamos a salir? Todos los días salimos. Usted todos los días va al banco, va al restaurante, va a la gasolinera, va al supermercado. Todos los días usted sale. Allí donde usted va. Bueno, esta semana pasada me fui de viaje. Sí, en el aeropuerto, en el avión, todos lados llevando el evangelio. Y me traje como una gavilla de unas 4 o 5 personas que recibieron a Cristo Jesús. Porque en todo lugar tenemos que llevar el evangelio. La gasolinera, el banco, el guardia que está en la puerta. O sea, esa es la genética de la iglesia. Por eso estamos tan enrollados en la iglesia peleando, que así, que asá, que esto, que el otro, que lo que el pastor, porque no estamos ganando almas, estamos ociosos como iglesia. Y nuestra función principal tiene que ser ganar almas, porque es la genética de Cristo Jesús. Porque es el anhelo del Padre, por amor. 3:16 de Juan, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Él no quiere que se pierda, ese es el corazón del Padre. Como iglesia necesitamos nosotros tener una pasión por las almas. ¿Alguien puede decir amén esta mañana? Necesitamos tener una pasión por las almas. Hoy va a ser breve el mensaje. Vamos al capítulo 5 de los Hechos, porque de ahí quiero extraer un par de características de un evangelismo efectivo, eficaz, poderoso. Antes de entrar en capítulo 5, los discípulos de Jesús fueron la primera generación de evangelizadores. Los discípulos de Jesús. ¿Hace cuánto fue eso? Hace 2000 años. Bueno, ellos anduvieron evangelizando. Después de ellos, generación tras generación, tras generación, tras generación, tras generación, tras generación, evangelizando. 2000 años después, estamos aquí nosotros, fuimos alcanzados por el evangelismo de alguien. Alguien evangelizó a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestro abuelo, a nuestro tío, al primo, al sobrino. Alguien fue evangelizado que nos evangelizó a nosotros y nosotros entramos entonces en el reino de Dios. Porque Cristo, 16:18 de Mateo creo que es, dice: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo sigue edificando su iglesia y el infierno no ha podido parar la labor de la iglesia. Entonces muchos pagaron un precio muy alto y el evangelio siguió de generación en generación, en generación, en generación, hasta que nosotros estamos aquí el día de hoy alcanzados fruto, producto del evangelismo de otras personas. Mi papá
Fue alcanzado por un amigo de mi mamá que era de Olanchito, le dio el evangelio y por ahí él se convirtió al Señor. Y entonces le dice a mi mamá, le dice, mi amor, le dice, ahora soy evangélico. Y entonces dice mi mamá, y nuestro matrimonio, le dice, porque ella era católica, apostólica. No, le dice, el matrimonio va a seguir igual, no cambia nada. Después ella también fue convertida. O sea, alguien tuvo que evangelizarnos. Alguien tuvo que evangelizar a alguna persona en nuestra familia para que nosotros entonces pudiésemos entrar. Pero es el fruto del trabajo que comenzó Cristo Jesús cuando vino a la tierra. O sea, el evangelismo nunca se paró. Y si nosotros fuimos alcanzados por el evangelio, ¿cómo es que no vamos entonces a alcanzar a otras personas y quedarnos con el evangelio nosotros para nosotros mismos? ¿No sería eso demasiado egoísta? El poder del evangelio, o sea, del evangelismo, se llama Espíritu Santo de Dios. 1:8 de Hechos. Pero recibiréis poder cuando ha venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y tal cual pasó en el libro de los Hechos. Comenzaron en Jerusalén, después se expandieron a Judea, entraron en Samaria y después Pablo en sus viajes misioneros alcanzó hasta lo último de la tierra. O sea, se cumplió. Pero no es una labor humana. El evangelismo no es una labor humana meramente, sino que es una labor en conjunto con el precioso y poderoso Espíritu Santo de Dios. Hay algunas características que vamos a entrar entonces rapidito en el capítulo 5 de los Hechos. Y la primera característica, no lo vamos a leer por tiempo, pero entre el versículo 1 y el versículo 11 del capítulo 5 de los Hechos está el relato de Ananías y Zafira, y de aquí vamos a extraer el primer principio para un evangelismo eficaz. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Bueno, todos estaban vendiendo sus propiedades y dando de lo que ellos tenían para ayudar a los más necesitados. Así que Ananías y Zafira dijeron, vendamos la propiedad en tanto, pero digamos que fue en tanto. O sea que ellos querían ganarse el respeto y la admiración de las personas, que dijeran, uy, wow, cuánto dieron, pero era una ofrenda mentirosa, o sea, traía engaño. Entonces, como Dios opera y obra en esta circunstancia es que produce muerte en Ananías y Zafira. Se mira como una medida bien extrema y bien radical. ¿Por qué Dios le habría quitado la vida a esta pareja por mentir? Fue una mentira abierta, una mentira voluntaria, una mentira deliberada. O sea, no fue que mintió sin darse cuenta, sino que ellos lo planificaron así. Y lo que Dios estaba diciendo detrás de todo eso es, sean puros. ¿Por qué razón? Porque estaban como iglesia primitiva evangelizando y necesitaban la pureza en su vida, en su corazón, para que no se contaminara el evangelio. Nosotros no podemos evangelizar, predicar las nuevas de transformación, de salvación, de cambio cuando nosotros estamos viviendo en pecado. No se puede. O sea, Dios quiere que nosotros caminemos en pureza. El mensaje de Dios fue contundente. ¡Pah! Entonces en el versículo 5 dice que tuvieron temor. Miremos ahí el versículo 5, la segunda parte, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, cuando se dieron cuenta de la muerte de Ananías y Zafira. Y en el versículo 11 también, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Entonces, temor no es miedo, es el temor de Dios. Y el primer principio es que si nosotros vamos a evangelizar eficazmente, tengamos el temor de Dios. ¿Qué significa tener el temor de Dios? Significa amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Significa establecer la palabra de Dios como la máxima autoridad en mi vida. Significa agradar a Dios en todo lo que yo hago. Ese es el temor a Dios. ¿Significa que no vamos a pecar?
El que dice que no tiene pecado es mentiroso. Todos pecamos, todos erramos aquí. Entonces, ¿cuál es el tema, pastor? ¿Cómo es? Porque ya no voy a evangelizar porque yo cometo errores todavía. No, no se trata de eso. No se trata de tener una madurez completa, sino que se trata de que cuando yo cometo un error, corro a la cruz del Calvario, yo pido perdón, Él me perdona, Él me limpia, Él me lava y quedo como que si nunca hubiese cometido el error. Entonces, no importa el estado en que usted esté espiritualmente, porque hay verdes, hay camulianes y hay maduros. Los verdes son los que cometen a cada rato errores. Pecan, fallan, mienten, se les salen palabras. Pero si usted se arrepiente y pide perdón de todo corazón y se aparta, usted es un fruto perfecto y está preparado para evangelizar. Si es camulián, porque ya menos errores, pero todavía le falta, igual cada vez que comete un error, corre la cruz del Calvario, Dios lo perdona y usted está apto para compartir. Diferente es que usted viva en pecado. Vivir en pecado es pisotear la sangre de Cristo Jesús. Entonces, usted no puede vivir en pecado y evangelizar porque Satanás lo va a tronchar. Dice, este me pertenece porque tiene pecado en su vida. Y entonces hay puertas abiertas y por ahí viene y le va a dar. No se trata de que no cometemos error, se trata de que tenemos un corazón sencillo delante del Señor y que nos arrepentimos cada vez que cometemos un pecado, un error. No necesitamos tampoco cursos tras cursos para poder evangelizar. Quiero que me acompañen a Marcos. Vamos a ver la historia del Gadareno. ¿Se acuerdan del Gadareno? Capítulo 5, vámonos. Marcos capítulo 5. En el capítulo 4, los últimos versículos del capítulo 4, cuando Jesús estaba en la barca y vino una gran tempestad, no sé si se acuerdan de eso, y él estaba durmiendo y los discípulos asustados, y Jesús se despierta y le habla a las aguas y se calma todo. Bien, capítulo 5, llegan a Gadara y en Gadara se les aparece el Gadareno. Gadareno tenía legión de demonios, o sea, miles de demonios. Jesús viene, lo libera. Y miren lo que sucede, vámonos al versículo 19, creo que es, vamos al versículo 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. O sea que el ex endemoniado quería irse con Jesús. Y Jesús le dice, no, miren versículo 19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Le está diciendo, ve a evangelizar. Esa es la genética de la iglesia. Y el versículo 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, significa 10 ciudades, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Llevó el evangelio. Pero ¿y quién entrenó al ex? Miren, este Gadareno, para que tuviese legión, no fue que de repente estaba trabajando y se le metió una legión. El tipo estaba metido en alto ocultismo. Para que alguien pueda ser poseído de demonios, tuvo que haber participado de lo oculto, brujería, hechicería, cualquier cosa de las tinieblas. Y el tipo era un altar de demonios. Era un altar de demonios. Era tan fuerte que él podía romper cadenas, o sea, tenía una fuerza impresionante. Entonces, él no es que era un hombre inocente, era un tipo que conocía el mundo de lo oculto. Pero inmediatamente que Jesús lo libera, ahora se fue a evangelizar. Cero entrenamiento, cero nada, llevó el evangelio y la gente se maravillaba. Comenzó entonces a ganar gente, porque la genética de la iglesia es ganar almas. Voy a repetir eso, la genética de la iglesia es ganar almas para Cristo Jesús. Nosotros no podemos seguir pasivos. Yo sé que ya varios se han despertado en cuanto a esto y lo estamos haciendo, y porque necesitamos nosotros cumplir la misión principal como iglesia que nosotros tenemos. No, ser cristiano no se trata de venir el domingo, todos los domingos al culto y aleluya, amén, gloria. Está bien, aquí nos alimentamos, nos fortalecemos, pero es para que nosotros podamos entonces por el Espíritu Santo y aún todos los dones que Él nos entrega, manifestarlos afuera
con las personas que se están perdiendo, las personas que están pereciendo sin Cristo Jesús. El infierno es eterno. No se sale de ahí. No hay nada en la Biblia que diga que se puede sacar a una persona del infierno. No se puede. La llama nunca se apaga y el gusano nunca se muere. Es una tortura terrible. Si usted no tiene a Cristo Jesús esta mañana, quiero invitarlo. Al final voy a hacer la invitación para que tome esa decisión, porque no puede dejar usted de recibir al que lo amó, al que lo creó, al que lo diseñó y que pueda guiarlo en todas sus cosas. Así que vemos entonces que la primera característica es pureza, temor de Dios, santidad. Dios quiere que caminemos con temor de Él y evangelicemos caminando en la palabra de Dios. Seguimos con otra característica aquí mismo en el capítulo 5 de los Hechos. Volvemos a los Hechos y vamos a ver aquí en el versículo 12 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y algunos de la ciudad vecina, de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Que la segunda característica para un evangelismo eficaz, diga conmigo, poder. 1:16 de Romanos dice que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. No hay religión que se pueda comparar con el cristianismo en el poder que tiene el cristianismo. Y cristianismo no es una religión. Escuche, religión es el intento del hombre por alcanzar a Dios, es el intento del hombre. Pero cristianismo es el intento de Dios por alcanzar al hombre a través de Cristo Jesús. Es Dios operando, y la religión es el hombre operando. Es el hombre en sus propias fuerzas, en otras palabras. Habrá muchas religiones, pero ninguna tiene el poder que Dios le ha dado a los hijos de Dios. Es un poder inigualable. Usted me puede decir: pastor, pero yo fui brujo y ahí se miraban cosas poderosas. No. Satanás no te puede bendecir porque él ya está maldito. Satanás no puede sanarte, no puede producir sanidad. Es más, Satanás está enfermo. Decía una ex satanista de alto nivel que ella miró varias facetas de Satanás, y que en una de ellas dice que él tose, y cada vez que tose suena como un trueno aquello. ¿Cómo puede tener sanidad alguien, un ser que está apartado de Dios, que está en rebelión contra Dios? Él no conoce salud, él solo conoce enfermedad. Usted puede ir a un brujo, a un hechicero, para que le hagan, que la limpia, que no sé qué, que no sé cuánto. Usted aparentemente le ayuda en una cosa, pero realmente le están metiendo 10 maldiciones más, porque Satanás no puede bendecir. Satanás no puede bendecir. Satanás lo puede enriquecer, pero la riqueza no es bendición. Esa riqueza es maldición. Produce muchas cosas negativas, destruye a la familia, hace cosas que no. La bendición detrás de la riqueza es la que Dios nos da a nosotros. La bendición detrás de cada circunstancia, solo en Dios podemos tener la verdadera bendición nosotros. Entonces el poder está en Él, y nosotros tenemos un evangelio poderoso. No es histórico. No es que allá en el Nuevo Testamento la iglesia, no, ese es hoy. Póngame Marcos 16:17. Marcos 16:17. Dice: y estas señales seguirán a los que, a los profetas, a los pastores, no, a los que, a los hombres altísimos en ministerio, no, a los que creen.
¿Qué señales seguirán? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y sigue el texto en versículo 18. O sea, el poder es para todos, no es para gente especial dentro de la iglesia. Y usted puede llevar ese evangelio, orar por la sanidad de alguien, que Dios se glorifique para que las personas puedan creer. Ayer fue que los muchachos de la alabanza pusieron un video. Ese video a mí me impactó tanto que quiero difundirlo para que todos lo puedan ver. Dice que esta persona estaba evangelizando a un ateo, y entonces le dice, el ateo decía, ¿puedo orar por ti? Entonces sí, está bien, pero él iba en la carrera, tiene que ir a un lugar ahí. Y entonces le hace la pregunta, el que estaba evangelizando le dice, ¿qué pedirías de Dios para que pudieses creer en Él? ¿Qué pedirías de Dios para que pudieses creer? O sea, alguna petición que tengas para creer en Él. Y se paró el ateo y le dice, que me llame mi mamá y que me pida perdón. Cuando tenía 8 años mi madre nos abandonó y mi corazón está dañado. Muy bien, tengo el teléfono de ella, pero no me atrevo a llamarla. Pero si ella me llama y me pide perdón, voy a creer que Dios existe. Y entonces el que lo está evangelizando dice, ¿en serio eso quieres que? Está bien, vamos a orar, dice. Entonces se pone a orar, dice, Señor, gracias, porque la mamá de él lo va a llamar para pedirle perdón y lo va a hacer de todo corazón. Gracias, Señor, amén. Cuando termina la oración, ¡trin!, el teléfono de él. No puede ser, dice, mamá, porque había conseguido el teléfono de ella, decía mamá, lo estaba llamando. Y entonces el otro no quería contestarlo, dice, contesta, si te está llamando tu mamá. Y entonces al final que contesta y lo pone en altavoz, estaba el otro que lo evangelizaba, y entonces le dice la mamá, le dice, mi amor, le dice, quiero pedirte perdón. Y él se quedó y dice, tengo que colgar, y le colgó a la mamá. Se tiró de rodillas y dijo, Jesucristo, te acepto como mi Señor y Salvador. Poder de Dios. Después llama a la mamá, decirle, mamá, perdóname que te colgué, pero es que estaba recibiendo a Cristo en este momento. Le dice, mamá, hijo, dice, hace 4 días yo también recibí a Cristo Jesús. Dios es tan poderoso que nos puede sorprender con muchas cosas a nosotros. Tenemos un evangelio poderoso. Tenemos un evangelio poderoso. Es poder de Dios. Por eso no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Dios es capaz de hacer cosas tremendas, grandes, y no hay paralelo, no hay religión, no hay nada que se pueda comparar al evangelio. El evangelio es poder de Dios. No se avergüence, ay, que me da miedo decirle del evangelio. O sea, qué tremendo que teniendo un Dios tan grande, tan glorioso, tan poderoso, nosotros tengamos vergüenza de llevar el evangelio a una persona que verdaderamente lo necesita. Diga conmigo, poder de Dios. El Espíritu Santo está con nosotros. El poder de Dios está con nosotros. Comencemos a activarnos. Comencemos a hacer, quiere que ore por usted y deje que el Espíritu lo dirija. Sí, ¿qué tiene? Mire que me duele. Ore y va a ver lo que va a suceder. Dios en su amor, porque Dios manifiesta su poder por causa de su amor, no al revés. El poder de Dios está a merced de su amor, porque Dios manifiesta su poder porque nos ama. Porque Dios sana porque nos ama, porque Dios salva porque nos ama, porque Dios libera porque nos ama. Su amor es el que guía y dirige el poder de Dios. Y Dios es capaz de hacer muchas cosas en la vida de las personas con tal de que ellos digan, wow, ese sí es Dios de amor y de poder, yo quiero conocerlo más. Dios va a manifestar ese poder para que podamos ganar muchas almas nosotros para el Señor. Seguimos. Así que poder. Después, versículo 17. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Ok, diga conmigo, persecución. Una de las características del evangelismo
eficaz es que nos van a perseguir, es que se va a levantar la oposición, es que se va a levantar la gente que nos odia, se va a levantar la gente que nos desprecia. Las personas que odian el Evangelio es porque odian a Cristo Jesús y odian a los que portamos a Cristo Jesús y mucho más a los que pregonamos a Cristo Jesús. Y no va a haber razón alguna para que nos odien. Vámonos a Juan capítulo 15, versículo 18. Juan capítulo 15, versículo 18. Porque la persecución ya está escrita, eso es inevitable. Si usted está pregonando la luz y la gente anda en tinieblas, va a haber gente que se le va a levantar. Miren lo que dice, versículo 18, capítulo 15 de Juan. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Y si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa ¿de qué? De mi nombre. La gente que se levanta contra nosotros es porque tienen el espíritu del anti-Jesucristo, o sea, del anticristo. Tienen ese espíritu del enemigo y ven a Cristo en nosotros, nos van a odiar. O sea, gratis nos vamos a ganar el odio de las personas. Miren el último versículo, perdón, vamos a ver, el 25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Yo que les he hecho nada, pero me odian. Miren, se le va a levantar en el trabajo, se le va a levantar en su casa, no se vaya lejos. Se le va a levantar gente dentro de la iglesia que lo va a aborrecer. ¿Y por qué? Si no he hecho nada. Sin causa. Sencillamente tenemos la luz y hay personas que tienen tiniebla todavía. Dentro de la iglesia hay personas que tienen luz y personas que tienen tiniebla. No todo el mundo, queremos que todo el mundo pueda convertirse de verdad y qué bueno que puedan estar, pero hay gente dentro de las iglesias. A mí me pasó experiencia así, donde alguien de la nada me odiaba y me hacía una campaña terrible en otra iglesia. Yo que había hecho nada, pero me hacía ¿y qué? ¿Y por qué? Si nunca ni siquiera tenía relación con esa persona. Porque la tiniebla aborrece la luz. Vamos a ser perseguidos. Ahora, si usted es frágil, no va a funcionar. Usted necesita agarrar fuerza, porque si se resiente que le dicen algo feo o le hacen mala cara o se burlan y usted se calla, imagínese cuando lo metan a la cárcel. Tenemos que estar preparados para lo peor, que lo azoten, que lo metan a la cárcel, aun si es necesario morir por la causa de Cristo Jesús. Entonces, que le digan cosas, que le tiren la puerta en la cara, que le digan cosas fuertes, a usted no le importa. Porque esa es la reacción de las tinieblas cuando la luz se manifiesta. Ámelos. Entienda que están en tinieblas ellos y que necesitan la luz de Cristo Jesús. Usted tiene la luz, yo tengo la luz. Entonces no se resienta, porque entonces ¿en qué estamos? Entonces, su corazón tiene que permanecer limpio, puro. ¿Sabe cómo tenemos que ser nosotros? Como esas candelas de cumpleaños. ¿Ha visto esas candelas que se las encienden y usted sopla y se apaga y vuelve otra vez a encenderse? Bueno, así tenemos que ser nosotros, que nos soplen, pero no nos apagan. Permanecemos, estamos fuertes. La persecución siempre va a estar. Si usted se va al apóstol Pablo, allá, vámonos a 2 Corintios capítulo 11. 2 Corintios capítulo 11. Miren lo que pasa el apóstol Pablo en versículo 24. Dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y un día he estado como en
como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de su nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros, esto y lo otro. Todo lo que pasó Pablo, y nosotros porque nos contestaron mal, "Ay, ya no vuelve a evangelizar". No seamos hermanos huevo. Huevo es cáscara que se quiebra bien fácil. No seamos de la cáscara que se quiebre fácil. Aprendamos, entendamos que la tribulación son las oportunidades para que yo me vuelva más denodado, más valiente, más determinado en lo que estoy haciendo. Y llama la atención que en el capítulo 5 de los Hechos los metieron a la cárcel. Ahí viene otra característica que, o sea, del evangelismo como tiene que ser es, vámonos al capítulo 5 de los Hechos. Ellos los saca un ángel de la cárcel. ¿Y qué fueron a hacer ellos? Se fueron a esconder para que no los encontraran. ¿Qué hicieron? Fueron a predicar. Diga conmigo, persistencia. Ser persistentes. Miren que dice en versículo 25, 5:25 dice: pero viniendo uno les dijo esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Venían saliendo de la cárcel y se fueron a predicar otra vez, y les habían dicho que no, porque tenían el poder para matarlos. Que nada nos silencie, que nada nos calle, que nada nos calle. El silencio es el peor enemigo del evangelismo. Ay, no le digo nada. Va sentado con el otro pasajero ahí en el bus. Ay, quiero hablarle, pero me da pena. El silencio es el peor enemigo del evangelismo. El enemigo, ¿por qué razón no queremos? Porque, y se me pega un bocho, dice uno, si me da un bocho, y si se ríe de mí, y si se enoja, y si usted no tiene por qué callarse. Que no lo calle ni la intimidación de las personas, que no lo calle la edad, ya estoy muy viejo, ya no puedo evangelizar, que no lo calle la hora del día, y es muy tarde evangelizar a esta hora. A la hora que sea, a tiempo o fuera de tiempo, tenemos que llevar la palabra de Dios. Tenemos que ser persistentes. No soltemos, no callemos. Ay, que se le dio a mi jefe, y mi jefe es un hombre rico, y que si es rico y se muere, se va al infierno. No importa el estatus económico, porque no queremos hablarle a la gente por el estatus económico. Esa persona, si se muere, bueno, ya vimos el rico y Lázaro, ¿verdad? Y se fue para el infierno el rico y Lázaro a la diestra de Abraham. Así que tenemos nosotros que ser persistentes con el evangelio y no callar. Y por último, la mano de Dios. Si usted sigue leyendo el capítulo 5, se va a dar cuenta. Uno, el ángel que lo sacó de la cárcel. Entonces, diga conmigo, mano de Dios. Sobrenaturalmente salieron. Después, más adelante, cuando quieren hacerles algo, Gamaliel, que era un tipo del Sanedrín muy respetado, les dice: puedan que estén peleando contra Dios ustedes, mejor déjenlos. Entonces vemos ahí la mano de Dios obrando a favor de los apóstoles, los discípulos, los hombres, las mujeres de Dios. Nosotros no estamos solos cuando evangelicemos, amada iglesia. No estamos solos. Dios está con nosotros. Y Dios nos va a sacar de cualquier circunstancia, por difícil que sea. Pero tenemos que cumplir. Mire, la parte nuestra es ser fieles con el llamado que tenemos. ¿Cuál es el llamado que tenemos? Evangelizar. ¿Cuál es el llamado que tenemos? Evangelizar. Pregúntale a su vecino: ¿cuándo fue el último que evangelizaste?
Bueno, dígale, a partir de hoy, no se acueste hoy sin haberle dado el evangelio a alguien. Dele la palabra, porque son personas que si se mueren, una eternidad. Nuestra función es ser fieles con el llamado del Señor. La misión principal nuestra es llevar la palabra de Dios a las personas que lo necesitan.